sí puedes cambiar tú mismo y tu entorno. Eso ya es un buen principio, pues. Exactamente. Sí puedes cambiar tú mismo y tu entorno. ¿Alguien más que tenga algún comentario respecto a las tareas? Okay. Neri, ¿tú cómo has sentido el curso? Buen día, placer saludarles a todos. En realidad para mí ha sido de mucho provecho y me ha gustado mucho poderme estar incorporando en cada una de las actividades porque eso obliga a poder uno ser siempre, ver el nivel de conocimiento que se va adquiriendo y el que se tenía. Y pues sí, un poco de admiración por lo que veo en realidad. A veces uno cuando ve nuestro país pensamos que somos un país que estamos haciendo gran daño a nuestro planeta, pero, pero cuando vemos ya la comparación en relación a lo que verdaderamente está pasando a nivel mundial, sentimos que más bien somos afectados y lo que vemos a diario de quema de basura o quema de llantas o la misma práctica de la agricultura de nuestra gente que criticamos fuertemente, nos damos cuenta que es algo insignificante lo que verdaderamente está pasando en los países altamente industrializados, que son los que más daño causa al sistema. Entonces, lógicamente, esto hace reflexionar mucho sobre la situación de la justicia climática. Entonces, muy interesante, la verdad. Qué bueno, Neri, que te llama la atención y que nos acompañas. Pues platicábamos el otro día con los facilitadores respecto a sus tareas y la verdad es que es bien interesante las reflexiones que ya empezaron a compartir. Si gustas, Alberto, platicar de tus hallazgos y tus satisfacciones para compartirlas acá y un poco que vean de qué va esa tarea. Le comentaba yo a Fátima que ha sido un verdadero gusto leerlos, principalmente en estos últimos foros, ya cuando hablan acerca de la problemática específica de Honduras y cuando ya empiezan a hablar de medidas que se pueden hacer para poderlo solucionar. Y en particular me llamó mucho la atención la buena acogida que tuvo el video sobre los sesgos de género. Creo que las respuestas que nos han enviado son particularmente muy buenas. Muchas felicidades por ello a todo el grupo con el que estoy trabajando. Me parecen excelentes. Sí, uno no se da cuenta que tiene sesgos hasta que los ve enfrente, ¿no? Entonces, Además, están entrando ahorita un grupo importante. Yo creo que ya me quedan 2 por admitir y ya estamos, creo que 10:04. Si gustan, esperamos un minuto más y ya empezamos. sí.
Les vamos a pedir a quien tienen el nombre de NF que si pueden cambiar el nombre en sus pantallas y le pongan por favor el suyo. Si no, los vamos a considerar piratas. O NFs. No, eso es peor porque les vamos a dar chamba. Por favor, quédense como NF. Lo dice la NF. Sí. Bueno, si gustan, bienvenidas todas y todos. El día de hoy continuamos con el curso de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, nociones básicas para la acción pública, y vamos a iniciar con un nuevo módulo. Este día iniciamos con todo lo que son las medidas de adaptación y mitigación, y en la lección 1, vulnerabilidad, medidas de adaptación y mitigación, es la que le toca al día de hoy y nos acompaña, ya la conocen, pero la voy a presentar, la maestra María Magdalena Sánchez Mondragón, mejor conocida como Magda, ¿sí? Quien es egresada de la Universidad de Nayarit en Contaduría y tiene una especialidad por el Tecnológico de Monterrey en prospectiva. Bienvenida, maestra, y adelante. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me tocó este tema, que es un tema pues muy sensible a todo lo que nos está sucediendo actualmente a nivel global, y pues obviamente para Honduras pues es algo que es como de lo que han vivido durante los últimos años, que es precisamente la vulnerabilidad. Entonces, estamos ya en el 5º webinario, es decir, que es la 5ª semana en la que nos estamos viendo, y vamos precisamente a empezarlo con lo que es el tema de medidas de mitigación y adaptación, pero más bien vamos a retomar lo que ya teníamos anteriormente del tema, porque ya en el módulo 1, vamos a hacer un pequeñito repaso, ya habíamos visto lo que eran los conceptos principales de vulnerabilidad, de adaptación y de mitigación. Entonces, el tema del día de hoy es específicamente lo que es la vulnerabilidad, los temas transversales y los factores asociados a la vulnerabilidad. En el primer módulo se acordarán que vimos primero cuáles eran las características del cambio climático y nos platicaron específicamente cómo es esto del efecto invernadero, cómo es que los gases están pues incrementando lo que es la temperatura del planeta, y cómo pues estamos acercándonos a esta medida del 1.5 grados en los que pues precisamente ya la vida dentro del planeta cambiaría, porque estaríamos en una temperatura global que estaría afectando mucho más de lo que actualmente estamos viendo que nos afecta el planeta. Yo digo que el planeta nos está dando una lección de que si nosotros no hacemos algo, el solito se tiene que curar, y entonces todo lo que está pasando ahorita pues nos está haciendo entender que pues las cuestiones naturales, el clima está autorregulándose, ¿no? Y entonces si nosotros estamos haciendo que sea más caliente, pues entonces las tormentas van a ser más grandes para que se enfríe el planeta, los huracanes van a ser más grandes, y entonces pues eso precisamente es lo que estamos sufriendo, ¿no? Después vimos la importancia de la adaptación y la mitigación, específicamente cómo se incrementa el calor, pues nosotros necesitamos hacer algo para reducirlo, ¿no? Y hablábamos de lo que era el tratar de equilibrar y de que lo mismo que estamos nosotros emitiendo de gases lo podamos resarcir con todas las acciones de mitigación, y ya sea que reduzcamos lo que estamos emitiendo o que hagamos más amplios los sumideros y que hagamos como que un poquito más de reforestación y cosas que nos permitan capturar el carbono, y entonces llegar precisamente a esto del equilibrio en la emisión de carbono, ¿no? Y por otro lado, pues que aun cuando nosotros dejáramos de hacer a cualquier emisión de gases de efecto invernadero, no habría una reacción de inmediato con relación a lo que ya ha venido sucediendo. Entonces, mientras tanto, tenemos que empezar a ver cómo nos adaptamos al cambio, ¿no? Entonces, esto de la importancia de la adaptación y la mitigación con relación a todo lo que está sucediendo en el planeta, pues fue lo que estuvimos viendo durante lo que fue el primer módulo, ¿no? Y luego vimos pues que Honduras en particular tiene
una alta vulnerabilidad y por lo tanto este tema que tanto nos ha interesado de la justicia climática. Pero pues acuérdense que también Nayeli nos contó cómo es que el planeta por sí mismo pues tiene un efecto de incremento de lo que sería la temperatura independiente de lo que nosotros hacemos. Entonces nos platicaba la temperatura de Venus y la temperatura de Mercurio y cómo las cosas que están pasando pues en una pequeña parte o en una parte pues son cuestiones naturales, pero que nosotros estamos haciendo mucho precisamente por incrementar lo que sería el cambio climático. Y entonces que no podemos decir que todo es natural, no podemos decir tampoco que es este efecto sartén o comal, en donde pues, nosotros estamos incrementándose porque el centro o el núcleo se está incrementando, y vimos todas las cosas que en realidad no son las que están incidiendo y cuáles son las que sí están incidiendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estuvimos en el tema de la primera lección. Y luego la segunda lección, pues esta plática que nos hizo Andrea con lo que era la justicia climática, y que pues la mitigación en realidad pues es una mitigación global, ¿no? No podemos decir, pues vamos a mitigar y todo lo que hagamos de mitigación nos va a pegar directamente a nosotros, sino que en realidad estamos haciendo pues una acción en donde todo el planeta responde a las actividades que hagamos de mitigación, ¿no? Y que también estábamos viendo pues que no necesariamente los que producen mayor cantidad de gases de efecto invernadero son los que están siendo más afectados. Aunque no sé si eso se siga manteniendo en este año, porque en este año las cosas están cambiando. Entonces, vamos a ver que pues a lo mejor ya están pagando, o bueno, ya estamos pagando todos en circunstancias pues más acercadas a que el planeta completo ya está modificando lo que son sus efectos climáticos, ¿no? Entonces, este año, pasando este año, veremos ahora qué sucede, ¿no? A lo mejor la justicia climática está siendo más justa porque está pegándole a todos, pero pues al final de cuentas algo tenemos que hacer, porque decíamos el otro día, Fátima y yo, que no es posible que aún a pesar de que estamos viendo todo lo que está pasando, no somos capaces de reaccionar y de que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad por hacer algo para que esto pues se detenga, ¿no? Y todas las cosas que podríamos hacer, pues a lo mejor no las estamos todavía haciendo. Entonces, hoy vamos a entrar precisamente empezando con lo que es la vulnerabilidad. Luego vamos a ver cómo esa vulnerabilidad está como atravesada por unos temas que nos hacen precisamente ver que hay personas que pueden estar en situaciones más vulnerables o grupos que también tienen como características que los hacen tener pues una mayor sensibilidad a los cambios de lo que sería las catástrofes o los desastres o lo que está sucediendo ahorita en el planeta, ¿no? Entonces vamos a ver si somos vulnerables, quiénes somos vulnerables y qué nos hace más vulnerables, es decir, cuáles son los factores que incrementan esa vulnerabilidad, y porque de ahí vamos a pasar, bueno, si ya sabemos qué es lo que incrementa la vulnerabilidad, podemos identificar en dónde podemos nosotros llevar a cabo acciones para que se reduzca esa vulnerabilidad, que son precisamente los temas que tienen que ver con la adaptación. La mitigación está relacionada con lo global, la adaptación está relacionada con lo local. Y entonces, pues para entender la vulnerabilidad, lo primero que les voy a pedir es que tomen sus celulares, quienes tengan la posibilidad de tomar su celular, o que nos vayamos específicamente a lo que sería la página que es www.menti.com. Y entonces, con este código, si ustedes lo capturan con su celular, los va a mandar directamente a una encuesta. Y en esa encuesta vamos a contestar pues una pequeña pregunta que va a ser la siguiente. Ahorita se los vuelvo a poner, pero vamos a preguntar por qué nos sentimos vulnerables. Voy a detener un poquito esta para irme precisamente a la otra presentación y que ustedes lo pueden hacer a través ya sea del código o lo pueden hacer a través de lo que es ya empezamos a recibir respuestas, o lo pueden hacer a través de lo que es la página con este código, que es el 70826459. ¿Sale? También les compartí por el chat en la liga directa. Si le dan clic, ahí los manda al Menti de forma directa. Bien, pues entonces creo que no se los estaba compartiendo, nada más lo estaba viendo yo, pero les voy a poner otra vez
Ya estoy viendo que ya están llegando, entonces les voy a poner el código para quien no lo haya podido escanear. Ahí está el código nuevamente. Es interesante revisar el tema de la vulnerabilidad. Les contaba en alguna ocasión, no me acuerdo si lo platicamos en este foro, que esto del cambio climático y esto de la mitigación y la adaptación son procesos de largo alcance. Entonces, lo que necesitamos nosotros comprender, bueno, de largo alcance y aparte son sistémicos, es decir, que hay muchas cosas que inciden en saber que somos vulnerables o en ver específicamente qué podemos hacer por la vulnerabilidad. Ahora sí lo voy a quitar y me voy a ir a las respuestas para que las vayan viendo. Entonces, es muy importante que nosotros tratemos de identificar qué es aquello en lo que sí podemos incidir, aquello en lo que sí podemos tomar decisiones. Entonces, el identificar específicamente lo que son los elementos de vulnerabilidad nos permiten ver esa área de oportunidad o esa área en la cual podemos incidir. Entonces, miren, ya tenemos aquí un poquito de lo que es las respuestas. ¿El cambio climático nos hace sentir vulnerables? Sí, por supuesto. O sea, todo lo que está sucediendo con los huracanes, con las sequías, con los incendios, con el incremento en el nivel del mar, pues son efectos del cambio climático que nos hacen sentir vulnerables. Y dependiendo del lugar en donde vivimos, pues es mayor o menor el riesgo que sentimos por estar precisamente expuestos a estos fenómenos. Las condiciones del lugar donde vivimos obviamente también tienen mucho que ver con lo que es la vulnerabilidad. ¿Por qué? Pues si nosotros estamos a la orilla del río o si estamos pegados a la costa, pues las cosas que nos están afectando, por las cuales estamos expuestos, son mayores, ¿no? Las condiciones de género, edad, capacidades físicas o económicas, pues a pesar de que ahorita están como que tienen la menor cantidad de votaciones, digo, si hubiera podido, les aseguro que si les hubiera dejado los 4, a lo mejor hubieran votado por las 4, pero bueno, si tienen que elegir, obviamente hay que priorizar. Estas condiciones pues se sienten más en lo individual que en lo colectivo, aun cuando hay grupos vulnerables, que obviamente cuando viene un desastre, los primeros a los que nosotros tratamos de cubrir, pues son a esos grupos vulnerables, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los ancianos? Y que son muchas veces los que tienen un mayor riesgo de perder una vida porque tienen menor capacidad de reacción. Pero esas son cosas que son más del individuo, o sea, en qué condiciones específicas estoy yo, por lo cual hay un elemento que me hace sentir más vulnerable. Y luego, por no saber qué hacer ante una amenaza. O sea, a nosotros aquí en la Ciudad de México, pues obviamente estábamos ahorita en el efecto septiembre, ¿no? O sea, llega septiembre y llega el pánico colectivo, porque pues en septiembre se han sentido los peores temblores. Y entonces ya está uno esperando así como que casi que el 19, o sea, y aparte, pues la coincidencia, ¿no? En el 85 tembló el 19 de septiembre y luego otra vez en el 17 volvió a temblar el 19 de septiembre, ¿no? Entonces, eso de no saber qué hacer en caso de una emergencia, los que estamos aquí en la Ciudad de México, pues ya sabemos, ¿no? Ya estamos así como, suena la alerta sísmica y córrele, ¿no? Pero pues hay lugares en donde no necesariamente son los sismos, ¿no? Y bueno, tenemos ahí por ahí el conocimiento de una zona en donde están, pues en una zona volcánica con muchas piedras, se llama Piedra Cuachi, y nos contaban en alguna ocasión que cuando viene un temblor, los que están pegados a la costa, porque hay una zona volcánica, bueno, una zona donde hay mucha piedra, que son piedras que están así como prácticamente sueltas y a punto de rodar, o con una posibilidad de rodamiento, y luego están pues, pegaditos junto al mar, ¿no? Y entonces viene un temblor, y pues obviamente, si ahí, que es la zona de Oaxaca, se dan el epicentro, hay probabilidad de tsunami.
Entonces, los que están pegaditos a la costa corren hacia arriba, ¿no? Porque pues viene el tsunami y pues córrele, ¿no? Porque pues imagínate que te llegue y te inunde y te lleve, ¿no? Pero los que están allá pegados a la sierra, que son los que están arriba, córrele hacia abajo porque imagínate que venga una piedra y ruede y te caiga encima. Entonces, pues si no sabes exactamente qué hacer, pues es una locura, ¿no? Porque llega un momento en el que se colapsan las carreteras porque no hay forma ni de que todos se vayan para arriba y se sientan seguros, ni que todos se bajen y se sientan seguros. Entonces, el hecho de no saber qué hacer también te hace vulnerable. Entonces, estos elementos son los elementos que precisamente nos vamos a estar analizando con lo que son el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, te interrumpo sí, un adelante. segundito. Hay un comentario dentro del chat que dice que recordar que la vulnerabilidad y adaptación y mitigación se habla de personas, pero no olvidar que las plantas y animales también sufren de impactos debido a que están expuestos. Sí, tienes toda la razón y justo precisamente uno de los elementos que nosotros tenemos que considerar es qué es lo que está siendo vulnerado, ¿no? O sea, sí es cierto que pues obviamente la vida de las personas y la salud, no solamente la vida de las personas, es importante cuando nosotros nos sentimos vulnerables. Pero ¿qué pasa cuando esto va más allá de las cosas que nosotros podemos prever? ¿Qué pasa cuando todo es vulnerable? Esta es una foto de principios del mes de agosto y finales del mes de agosto de Pakistán, que es el sitio que está siendo pues devastado por esto que le llaman el monzón extremo, monzón, no me acuerdo cómo escuché que lo denominaban el otro día. Imagínense que esta parte que parece prácticamente desértica, está tomada desde el satélite, está literalmente inundada, ¿no? Entonces aquí, pues obviamente las personas están siendo vulnerables, pero no solamente las personas, o sea, todos lo que nosotros le llamamos medios de vida, que están muchos de esos medios de vida relacionados con aquellas cosas que están expuestas a estos eventos y que también son vulnerables, que son los sistemas ecológicos, los sistemas económicos, los sistemas de infraestructura, que todo eso es lo que está expuesto. Es decir, qué cosas, además de las personas, pueden ser dañadas o sufrir un daño o ser sensibles a que haya precisamente un evento que venga y haga una devastación, ¿no? O bueno, simplemente una emergencia, una situación de emergencia. Esto ya es más allá de una situación de emergencia. Entonces, pues al parecer son 30 millones de personas las que están. Yo escuché que estaban desaparecidas, creo que se equivocó la chica y creo que son las que están siendo afectadas, ¿no? Pero, o sea, 30 millones de personas. Imagínense lo que son 30 millones de personas. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Cómo le van a hacer todas esas personas para no volver a sentirse inseguras en el lugar donde viven? Porque el tema es que el clima no perdona a nadie. Entonces aquí no depende nada más ni de la situación individual, ni del lugar en donde viven, porque a lo mejor se sentían seguros porque estaban muy lejos de allá en donde se supone que sucedían las inundaciones, pero resulta que en esta ocasión, pues las inundaciones abrieron lagunas donde había campos de cultivo. Entonces, esto es uno de los elementos del por qué nos sentimos vulnerables, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a pasar con la situación del clima, ¿no? No sabemos en qué momento va a estallar o va a explotar, va a hacer erupción un volcán. No sabemos en qué momento va a llegar un sismo en donde a lo mejor nunca había temblado, o un sismo donde ya sabemos que va a temblar, pero que va a ser un sismo de magnitudes en donde no estamos preparados para ello, aún a pesar de que hayamos pasado por situaciones de sismos, pues de muy elevada magnitud, ¿no? Entonces, sí es algo que pues debemos de tener muy en cuenta, que no es un elemento, que es algo sistémico, que es algo estructural, que hay muchas cosas que están sumándose en el juego de el por qué un sistema es vulnerable, ya sea un sistema humano, un sistema social,
un sistema ecológico, un sistema de infraestructura, porque al final del día, pues todo esto es atacado o es sensible a lo que sería la vulnerabilidad, ¿no? Pues entonces, tenemos que entender la vulnerabilidad como una serie de implicaciones, ¿no? Entonces, hay dos formas como de abordar la vulnerabilidad, que una es específicamente a través de lo que es el riesgo y otra a través de lo que es el impacto que tiene que ver con lo que es la cuestión climática, ¿no? Hay cierta equivalencia entre las dos y en las dos pues juega mucho el riesgo, ¿no? Pero en uno se llama riesgo y en el otro se llama impacto potencial. Entonces el riesgo está delimitado por la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias. Cuando nosotros hablamos de riesgo, estamos hablando específicamente de eventos, ¿no? Eventos que pueden ser antropogénicos, es decir, un incendio que puede ser provocado por el hombre, una explosión que puede ser provocado en un lugar en donde haya una industria que sea pues muy sensible, como lo que fue el caso de Chernobyl, ¿no? Que esas son, ¿qué probabilidad de ocurrencia hay de que se lleve a cabo ese fenómeno y que pues hay como pues un registro histórico para que más o menos entendamos si hay una probabilidad de ocurrencia alta, media o baja? Luego las consecuencias o el impacto que tiene eso, ¿no? O sea, me acuerdo mucho cuando estaba yo estudiando esto de escenarios, nos platicaban que cuando se hizo el análisis actuarial de las Torres Gemelas, de la seguridad de las Torres Gemelas, pues había una probabilidad de ocurrencia mínima de que se cayera una torre. Y era pues casi imposible que se cayeran las dos. Ese fue el resultado del análisis actuarial. Entonces, cuando decidieron comprar el seguro, compraron el seguro para una sola torre, porque era casi improbable, o sea, era improbable, casi imposible que se cayeran las dos. ¿Y pues qué pasó? Que aun cuando la probabilidad de ocurrencia era mínima, se cayeron las dos. Entonces, quiere decir que no nada más tenemos nosotros que considerar qué tan probable es, si es posible, qué pasaría si ocurriera. Entonces, si el impacto es muy alto, aunque la probabilidad de ocurrencia sea muy bajita, tenemos que considerar que ese impacto es importante porque al final de cuentas nos está poniendo en riesgo, ¿no? Entonces, esto es lo que juega para comprender el riesgo y bueno, obviamente, si a eso vemos la capacidad de reacción ante un riesgo, que sería esta capacidad adaptativa, pues entonces ya vemos que somos más vulnerables, es como una balanza, ¿no? Si tenemos mayor capacidad adaptativa, pues entonces tenemos menor probabilidad de que el riesgo que nos está atacando nos haga un daño mayor, ¿no? Entonces nuestra vulnerabilidad es mayor. Pero si no tenemos capacidad de reacción, si no somos capaces de reaccionar ante los riesgos, pues entonces nuestra vulnerabilidad es mayor. Entonces, ahí es donde lo entendemos desde el tema de los riesgos. Desde el tema de la variabilidad climática, pues está medido por la exposición. Es decir, si nosotros estamos cerca del mar, estamos más expuestos a los huracanes que si estamos lejos del mar. La sensibilidad es, bueno, pues si yo tengo una casita que está hecha de como estas palapitas que hay en donde hay restaurantes muchas veces en las playas, pues es mucho más sensible ese que si tengo una construcción de cemento, ¿no? Y entonces el impacto potencial a eso, al estar expuesto, más el tipo de construcción que tenga, es mayor que en el caso de las palapitas que en el caso de las construcciones. Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda ser aún una construcción de cemento, pues devastada por el mar y por un huracán o por la subida del nivel del mar, ¿no? Porque ustedes en particular tienen un caso muy sentido de que el mar se está comiendo precisamente ya pues prácticamente una ciudad, ¿no? Y ahora ya es una comunidad que ya tiene varias cuadras que están cubiertas por el mar, ¿no? Y entonces aquí también juega la capacidad de adaptación. Adelante, Alberto. No te escuchamos. Perdón, que solamente 2 comentarios que tengo en el chat para agregar a lo que estás diciendo. Arcadio nos comenta que es un gran reto y es costoso los procesos de resiliencia para los afectados. Y Christopher nos dice que todo es posible, que todo este posible futuro que estamos a punto de llamar la extinción del antropoceno, donde el 4% de los más ricos de la población agota los recursos del planeta, aumentando los gases de efecto invernadero. Efectivamente,
hacia allá vamos, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Porque esa es precisamente la pregunta del millón, ¿no? O sea, siempre estamos pendientes de lo que está haciendo el otro, pero no podemos hacer nada contra lo que está haciendo el otro. Entonces tenemos que ver qué podemos hacer nosotros mismos por esto. Entonces, si entendemos la vulnerabilidad, ya sea desde la perspectiva del riesgo o desde la perspectiva de lo que sería el cambio climático, esta exposición, esta sensibilidad, la probabilidad de ocurrencia contra la exposición, las consecuencias contra la sensibilidad, el riesgo contra el impacto potencial, cualquiera de las formas como lo entendamos, son los elementos en los cuales nosotros podemos ir viendo en donde sí podemos hacer algo. Porque lo más importante es que nosotros sepamos qué sí podemos hacer, ¿no? No qué no podemos hacer. Entonces, bueno, esto así ya nada más en resumidas cuentas, pues es la manera en cómo el IPCC pues define y determina específicamente cómo el riesgo, la vulnerabilidad, los peligros y la exposición, que es este primer esbozo que habíamos visto originalmente, pues tiene que ver con procesos específicamente, que son los procesos socioeconómicos, con el clima y la variabilidad natural, que decíamos que aparte tiene que ver con el cambio climático que está generando lo que es el hombre, y cómo a partir de ahí podemos empezar a determinar si hacemos acciones de adaptación o acciones de mitigación. Entonces, el riesgo está asociado con el cambio climático y depende del peligro, la exposición y la vulnerabilidad. Los cambios del clima representan un peligro actual, pero también representan un peligro potencial. Es decir, todos los días nosotros sabemos que puede pasar cosas, pero existen alertas o existen elementos en los cuales nosotros podemos ver que se nos acerca un huracán, ¿no? O que ya llegó septiembre y a lo mejor tiembla en México, ¿no? Entonces esas son de las cosas que por la probabilidad de ocurrencia, o sea, porque han ocurrido muchos, aun cuando nunca sabemos y no es algo que se pueda predecir, pues obviamente las personas están pensando que lo más probable es que suceda un sismo en la Ciudad de México, ¿no? Y la vulnerabilidad está compuesta por la sensibilidad y la capacidad adaptativa, es decir, que tanto nosotros estamos expuestos, tenemos una posibilidad de impacto y aparte, si estamos en condiciones de reaccionar ante eso o de hacer algo preventivo. Y luego, pues, la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo, pues, tienen que ser estas estrategias complementarias. O sea, sí necesitamos hacer cuestiones de mitigación, que es en lo que mayor cantidad de dinero se ha invertido últimamente a nivel mundial, pero lo que más nos ayuda a quitarnos de ese riesgo son las cuestiones que hagamos con relación a la capacidad de adaptación, ¿no? Entonces, bueno, si estos son los elementos, pues hay que poder entender cada uno de ellos, ¿no? Cómo la exposición tiene que ver, por ejemplo, con mareas, ciclones, aumento del nivel del mar. O con la topografía, ¿no? Si estamos en una zona elevada, si estamos en una pendiente, si es el tipo de playa en la que estamos. La sensibilidad tiene que ver con qué es lo que es sensible, ¿no? Cuáles son todos estos sistemas que están siendo amenazados. La cobertura de la tierra, la capacidad de uso, si estamos, nosotros dependemos del turismo, de la pesca, de la agricultura, qué infraestructura hay, o sea, todos los sistemas que están expuestos. Y luego, bueno, la sensibilidad de esos sistemas, ¿no? Todos esos sistemas son sensibles a tener un impacto positivo o negativo y luego una consecuencia de que eso suceda, ¿no? Como en Pakistán, bueno, pues ahorita están todos anegados lo que son sus medios de vida, por lo tanto, ¿qué va a pasar? O sea, se termina la emergencia, se vuelve otra vez el río a su cauce, pero no tienen forma de recuperar todo lo que es la alimentación que está ahorita inundada, ¿no? Entonces, esos son de los elementos que hay que ver. Y la capacidad adaptativa, es decir, cómo a nivel ecológico el clima por sí mismo hace su propia, los sistemas naturales hacen su propia adaptación y cómo los recursos sociales, humanos, sociales, políticos, culturales, tienen también que hacer algo para poder adaptarse, ¿no? Y entonces, bueno, no vamos, sí, adelante, Alberto. No te escuchamos. Otra vez. Un comentario más de Máximo Asdrúbal que tiene que ver con el comentario de septiembre, Ciudad de México. Dice que para Honduras es octubre, que es cuando se da el tren de tormentas y huracanes, y que siempre pasa lo mismo porque nunca aprenden a manejar esas emergencias. Y luego Suyapa nos dice que pasan los años y nos volvemos más vulnerables y no tenemos la cultura de la prevención. Exacto, no aprendemos de nuestros errores, no dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero aún viviéndolo, seguimos sin aprender.
Bueno, pues este nada más es un ejemplo de cómo se mide la vulnerabilidad. Hay una vulnerabilidad global que tiene que ver con todas estas variables y que obviamente ustedes, seguramente algunos de ustedes ya han visto los mapas en donde se van viendo precisamente los diferentes elementos. Entonces, cada uno de estos elementos se va sumando y nos permite saber, pues, qué tan vulnerables somos, ¿no? No se trata de que aprendamos a medirla, no es el fin de este webinario o ni siquiera de este curso, pero sí que entendamos todos los elementos que están en juego y con los cuales podemos nosotros identificar aquellos que sí podemos utilizar o en los que sí podemos incidir, ¿no? Entonces, así es como se mide la vulnerabilidad y pues lo primero que tenemos que hacer es identificar un área, ¿no? El área en la que vamos a hacer un análisis de lo que es el lugar en donde vamos a ver qué está pasando y qué tan vulnerable es. Luego vamos a ver cuáles son todos los elementos o las características del lugar y después la frecuencia con la que han ocurrido las actividades, ¿no? Entonces, son como los pasos que hay que dar para entender la vulnerabilidad y para nosotros identificar de manera... Hay dos formas de hacerlo. Hay una forma de hacerlo científicamente, que son todos estos análisis que hacen con los mapas, con el GIS, con las bases de datos y demás, o los que nosotros podemos hacer desde nuestra casa, en donde podemos identificar mi casa qué tan vulnerable es, mi persona qué tan vulnerable es, mi comunidad qué tan vulnerable es, solamente haciendo como una suerte de ver cada uno de estos elementos desde lo que conocemos específicamente y tratando de entender y luego de tomando decisiones, ¿no? Entonces, ese ejercicio es el que vamos a intentar llevar a cabo a partir de esta semana. Y entonces, bueno, pues tendríamos que ver específicamente cuál capacidad tenemos nosotros de reacción y qué cosas hemos hecho para adaptarnos. Y entonces la sensibilidad, es decir, qué elementos están en riesgo, qué posibles impactos pudieran generarse en el lugar en donde vivo y qué tanto estamos preparados para hacer algo, qué tanto hemos hecho algo o qué tanto deberíamos o podríamos hacer algo, ¿no? Acuérdense que tenemos algo que es que le denominamos actual y algo que le denominamos potencial, ¿no? Entonces, todo esto pues es cómo ir precisamente armando nuestras propias capas de información. No lo vamos a hacer en un mapa, pues sí lo podemos hacer en un mapa, pues, pero es un mapa como un croquis, ¿no? En dónde está el centro de salud, en dónde está la escuela, en dónde están las zonas en donde hay menos riesgo, en dónde podemos juntarnos cuando hay un temblor y que hay menor probabilidad de que si algo se derrumba, pues nos caiga encima. Entonces, estos mapas, que no necesariamente son mapas que se hacen con el GIS, sí los podemos hacer. Pero entonces vamos a ver precisamente que cada uno de esos elementos lo tenemos que ir como identificando, haciendo nuestras anotaciones y luego precisamente ya ver específicamente qué podemos hacer hacia allá. Si entendemos lo que nos hace sentir vulnerables, podemos tener mayor posibilidad de adaptarnos a lo que está sucediendo y nos está poniendo en riesgo. Entonces, te interrumpo nuevamente, perdón. No, yo quisiera que fuera un diálogo, entonces voy a abrir ahorita una serie de preguntas y respuestas, pero adelante, platica, dime. Arcadio Flores nos dice en el chat que no tenemos políticas públicas, se realizan actividades reactivas, paliativas. José Salgado nos dice que el problema de la vulnerabilidad es la mala organización o planeación al momento de urbanizar, que en muchos casos y en especial en nuestro país, lo primero que se hace es deforestar sin dejar áreas de alivio y luego vienen los desastres. Y Lourdes nos comenta, Lourdes Emilia, que un buen momento de medir la vulnerabilidad en un lugar en tiempo es el tiempo de lluvias, por ejemplo, una minuciosa inspección durante las mismas, para ver, me imagino, qué es lo que sucede. Qué bueno que ya se lo están imaginando, porque eso es lo que queremos que lleguen a hacer. Sí, Fátima, platican. Oscar comenta que el problema es la sinergia del riesgo geográfico y el riesgo social. Esa combinación resulta en lo que podemos ver cuando nos afecta un meteoro. Es bien interesante que estemos despertando precisamente todas esas reflexiones, porque lo que queremos
ahora que entramos a este tema es que hagamos una reflexión colectiva. Entonces vamos a ponerles un ejercicio, ya al ratito se los platicamos, en donde justo todas estas cosas que ustedes vienen pensando, queremos que las vayan metiendo en una herramienta que va a ser el análisis de una vulnerabilidad rápida, es decir, no es una vulnerabilidad con mapas, con bases de datos, con investigación, sino una vulnerabilidad, un cálculo, una evaluación de la vulnerabilidad que podría ser en teoría cualquier persona, digo en teoría porque pues ya vieron que no está tan fácil, o sea, son muchos elementos, ¿no? Y cada uno de esos elementos suma y entonces había que ver poco a poco cómo irlos considerando. Pero me encanta que vayan platicando, pongan todo lo que son sus comentarios. Si alguien quiere levantar la mano y también hacer un comentario abriendo su micrófono, esperemos que tengamos la oportunidad de escucharlos. Entonces, bueno, ya en resumen, la vulnerabilidad la podemos entender como la susceptibilidad de la vida, propiedades y medio ambiente para ser dañadas en caso de una catástrofe. Entonces, el nivel de resistencia a las pérdidas tiene mucho que ver cuando un espacio, un lugar, un grupo o un territorio es atacado por un efecto dañino, ¿no? Entonces, estas son como las dimensiones de la vulnerabilidad, decíamos peligro y exposición. Pueden ser grupos vulnerables o pueden ser personas vulnerables o pueden ser sistemas vulnerables, dependiendo de lo que nosotros estemos viendo que está expuesto precisamente a esto, y pues todo esto está en la misma fórmula, ¿no? Y depende mucho de la fragilidad, tanto del medio ambiente como de la misma persona. Una persona que tiene una discapacidad física, que está en silla de ruedas, pues es mucho más vulnerable. Una persona que está sin posibilidad de ver o de tener su facultad visual al 100% también es más vulnerable, ¿no? Y los niños, que pues obviamente no tienen la fuerza para que llega una corrida del río y se los lleva, pues obviamente no tienen la posibilidad o tienen menores probabilidades de supervivencia ante un fenómeno que las personas que ya tienen una capacidad de reacción mayor. Entonces, esa fragilidad, esa sensibilidad y esa exposición, pues nos hacen que haya mayor o menor vulnerabilidad. ¿Sale? Entonces, digo, no sé si hay algún otro comentario, hasta aquí preguntas, ¿cómo vamos? ¿Vamos comprendiendo un poquito el tema o estamos, revolviéndonos más de lo que inicialmente teníamos por concepto? Bueno, pues entonces sigamos. La vulnerabilidad, decíamos que tiene precisamente una serie de temas transversales, que son estas cuestiones como más individuales, pero que al final de cuentas también nos generan grupos vulnerables, ¿no? Y que son los elementos con los cuales, pues, precisamente nos hacen que nos sintamos más inseguros o que tengamos menores posibilidades de reaccionar. Entonces, vámonos otra vez al Menti. Vamos, otra vez les vuelvo a poner lo que es el código para que puedan ir a la encuesta, pero es exactamente la misma, y vamos a elegir 3 opciones de la siguiente pregunta. Déjenme pasar a la pregunta, porque si no van a ver exactamente la misma. Entonces, la intención es que ahora nos cuestionemos qué de las cosas que estamos viviendo en nuestra comunidad es lo que nos hace ser más vulnerables. ¿Cuáles son los impactos climáticos que pueden vulnerar el cumplimiento de tus derechos? ¿Cómo se relaciona? ¿Se acuerdan que Andrea nos platicaba acerca de lo que es me voy a poner la presentación para que puedan ver el código? ¿Se acuerdan que nos platicaba que apenas en este año se aceptó el derecho a tener un medio ambiente sano? Entonces, pero bueno, ese es uno de los derechos que a lo mejor están en juego, ¿no? Pero ¿cuáles son otros de los derechos que están en juego cuando hay un evento climático? Entonces, ¿qué de los impactos climáticos, el aumento de las enfermedades o la mitigación, las migraciones forzadas o las inundaciones en las viviendas o la reducción de la disponibilidad del agua o la reducción del rendimiento en las cosechas o pérdidas, qué nos está haciendo más vulnerables? Regreso, ya empezamos a tener las votaciones.
me voy a ir a la página donde está el código para aquellos que fueron entrando posterior a la primera votación, para que puedan volver a escanearlo. De todos modos, ya les puse la liga en el chat. Ok, y ahí está el código, ¿no? Exacto. Entonces, cuando nos sentimos amenazados, no solamente se siente, bueno, no solamente estamos vulnerables las personas y los sistemas económico, ecológico y demás, sino que además se vulneran nuestros derechos. Nosotros lo veíamos, por ejemplo, con la pandemia, pues en todo el mundo, uno de los derechos que fue más vulnerado fue el derecho a la educación, porque pues se cerraron todas las escuelas en la mayoría de los países. No podemos decir específicamente que en todos, porque pues no tenemos el dato específico de todos, pero sí sabemos que los países latinoamericanos que cerraron sus puertas, pues no estaban preparados para poder transitar de la presencialidad a la virtualidad, ¿no? No teníamos dispositivos, no teníamos suficiente internet en cuanto a la cantidad o la capacidad para poder mantener conectadas a tantas personas, la cobertura inclusive, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con todo el año 2020 que estuvimos en pandemia? ¿Qué le sucedió a ese derecho a la educación, ¿no? Entonces, las enfermedades nos hacen sentirnos vulnerables. ¿Qué otra cosa nos hace sentir vulnerables? Veamos cuáles son las respuestas y platiquemos acerca de... No, pues todo. Está muy parejo. Entonces, pues tenemos 19, 20, 25, 26. La reducción de la disponibilidad del agua para el consumo y servicios sanitarios, fíjense, es el que nos hace sentir más vulnerables. Y creo que la sequía, o sea, así como las inundaciones, que han sido como mucho más devastadoras en este año, las sequías también, ¿no? Incluso los incendios. A lo mejor a nosotros en México no nos ha tocado los que han habido en Europa, en Australia, en Estados Unidos, ¿no? No de esa magnitud. Han habido muchos más chiquitos, pero no esas pues kilómetros y kilómetros devastados, ¿no? Y a lo mejor en Honduras tampoco, pero la sequía, el que no podamos tener el agua suficiente ni para consumo humano ni para la siembra de nuestros alimentos, pues también ataca los derechos de las personas, ¿no? Ese y las inundaciones, obviamente, es como los dos extremos, ¿no? La sequía por un lado y la inundación por el otro, y es paradójico que en un lado se estén, pues, no haya en dónde quepa tanta agua y en el otro lado no haya forma de que caiga una gota de agua, ¿no? Entonces eso lo podemos ver. Adelante, Alberto. A propósito de lo que estás comentando, dos contribuciones en el chat. La primera de Ronnie Velázquez, que dice que existe en Honduras una costumbre muy negativa, que aun siendo un país productor, solo el campesino y los pueblos indígenas son los únicos pendientes del ambiente. Todos los criollos de ascendencia hispánica, no. Y la segunda de Nancy Robero, que la necesidad de una vivienda en Honduras provoca que muchas familias decidan habitar en lugares totalmente vulnerables. Esos son precisamente de los temas transversales, ¿no? La migración es uno de los que nos hace, es un efecto específico de todo lo que está sucediendo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que estos son los impactos, y ahora nos vamos a ir a los derechos que están siendo vulnerados. Entonces, solamente yo les voy a cambiar la pantalla y les va a aparecer lo que es la siguiente pregunta. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ok, ya sabemos qué es lo que está vulnerando nuestros derechos y cuáles son los que están siendo vulnerados en tu comunidad. De acuerdo a esto que está sucediendo específicamente en cada uno de los lugares donde ustedes viven, ¿cuáles son esos derechos que están siendo vulnerados? Está el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a la participación, a la salud y al agua y el saneamiento. Esto que comentaba Alberto, de que pues la gente precisamente necesita un lugar de la vivienda, que es el primero que está ahí, pues independientemente de dónde, pues me tengo que asentar en algún lugar para poder cubrir lo que son mis necesidades básicas.
Y obviamente las personas que tienen menos recursos, pues son las personas que más se acercan a los lugares de mayor riesgo, ¿no? Entonces, pues sí, desafortunadamente estamos como la vulnerabilidad nos hace que no podamos cubrir esos derechos básicos, ¿no? Y pues obviamente, dependiendo del lugar donde vivamos, de los efectos que estamos teniendo ahí, de la situación individual de cada uno de nosotros, de la situación de la comunidad, porque eso tiene que ver, y la cultura, esto que comentaban acerca de lo que los pueblos originarios son más respetuosos, tienen una relación diferente con lo que son, con lo que son todos los sistemas, pues es muy cierto. Yo recuerdo pues de haber estado en algunas comunidades indígenas de aquí de México, tanto en Oaxaca como en Nayarit, en donde ellos pues tienen como una relación sagrada con la naturaleza, ¿no? La naturaleza no es para explotarla, la naturaleza es para cuidarla. Hace unos meses estuvimos platicando con unas mujeres que son que cuidan abejas meliponas. Y las abejas meliponas son un tipo de abejas, no sé si ustedes las conozcan, que no tienen aguijón. Entonces son como si fueran una especie de mascotas para ellos. Es decir, las tienen en los patios de sus casas porque son sagradas, porque ayudan precisamente a lo que es toda la polinización, y entonces las cuidan y les hacen una fiesta en mayo porque precisamente celebran la posibilidad de que les ayuden a la supervivencia. Y entre más meliponas haya en las casas, mejores cosechas tienen en sus huertos y mejores posibilidades tienen de tener una seguridad alimenticia. Entonces, esa relación que tienen con las abejas es una relación no de explotación, es una relación de verdadero cuidado y respeto hacia el rol que juega un ser de esta naturaleza, ¿no? Entonces me acuerdo que platicaban que a los niños cuando están haciendo los núcleos, porque las cambian dependiendo de las reinas que tengan, si una abejita se cae en la miel, los niños, como tienen sus manitas muy delicaditas, aprenden a bañarlas para que no se les peguen sus alitas, porque como estas no tienen aguijón, no pican y se mueren. Y entonces hay la posibilidad de bañarlas y entonces limpiarles sus alitas y pues que vuelen, ¿no? Entonces, sí es cierto, la cultura tiene mucho que ver. No solamente la cultura del consumismo, la cultura de todo lo que tiene que ver con el que nos acabemos y devastemos los recursos naturales, sino la relación que tenemos específicamente con todos los elementos, el agua, el fuego, la tierra y el aire, ¿no? Entonces, miren, el único que no ha sido votado es el derecho a la participación. Pero nuevamente, el derecho al agua y saneamiento es como el que sale con mayor cantidad de votos, y luego el derecho a la vivienda. Entonces, sí hay una relación directamente proporcional de qué es lo que nos está amenazando con los derechos que están siendo vulnerados, ¿no? Entonces, bueno, vámonos a la presentación y continuemos con el tema. Entonces, lo que quisiéramos ahora comprender es estos temas transversales, cómo podemos, me voy rápido porque todo esto ya lo pasamos, cómo nos hacen precisamente reaccionar ante la situación, ¿no? Y esto es una cuestión que en Honduras y en todo Centroamérica, en la misma República Mexicana, sucede la migración forzada. ¿Qué pasa con esas personas que una vez que fue devastada su ciudad o que tuvieron un evento climático o un evento catastrófico o una sequía en donde ya no tienen forma de recuperar su cosecha y no hay otra manera en donde puedan ellos obtener un ingreso económico, pues buscan una alternativa, ¿no? Entonces, hay 4,000 kilómetros entre Centroamérica y Estados Unidos. Y una de las probabilidades o de las posibilidades que busca mucha gente cuando cuando ve vulnerados lo que son sus medios de vida es migrar, ¿no? Entonces, no solamente migrar de un lugar a otro internamente, pero si estamos viendo que de todas maneras, si yo me voy de aquí, me voy a otro lugar en donde no voy a encontrar manera de poder hacerle frente a mis necesidades económicas o donde voy a tener una vivienda, pues entonces la alternativa es esta, ¿no? Y hablábamos el otro día de la justicia climática y decíamos cómo los países que están generando todos estos efectos que nos están atacando a nosotros, pues aún y sabiendo que ellos son los que precisamente están como
teniendo mayor, pues están sumando más a lo que son los gases de efecto invernadero y a lo que es el cambio climático, pues cierran sus fronteras y entonces dicen, no, pues aquí no pasas, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos vamos a ir si en los lugares en donde se supone que está habiendo menos efectos, no nos permiten llegar y entonces estamos como teniendo un riesgo mayor, ¿no? Entonces, estos temas transversales, lo que nos hace ser más vulnerables, hacen que las personas que son menos vulnerables, pero tienen posibilidades de cubrir la vulnerabilidad de otro, es decir, cuando en una familia sale alguien a trabajar, no sale ni el abuelo, ni el niño, ni la mujer a veces, porque la mujer es la que se encarga del cuidado, el que sale es el hombre, y él es el que tiene que ir a arriesgarse a caminar estos 4,000 kilómetros para buscar un medio de vida que les permita precisamente hacerle frente a las crisis, ¿no? Entonces, todas estas cosas, la migración es un tema transversal de lo que, de lo que son los efectos de los eventos catastróficos, ¿no? En las últimas décadas hubieron más de 6 millones de migrantes centroamericanos y dominicanos que migraron de sus países por diferentes circunstancias, ¿no? Y entre ellas, pues una de las más complicadas es esto de lo que es el cambio climático, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? O sea, sí, no nos podemos quedar en el lugar, o sea, si estamos viendo que el mar se va a comer nuestra casa, pues no nos podemos quedar ahí, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer para que precisamente haya una migración con orden? ¿No? ¿Cómo podemos tomar decisiones para definir los lugares en donde podemos ayudar a la gente a trasladarse de donde estás poniendo en peligro su vida y la vida y todos los medios de vida, no solamente su vida personal, sino todo lo que son la manera como tiene de sobrevivir? ¿Cuál es el dato que tenemos? En Honduras específicamente, la migración interna se da en este sentido, ¿no? En 17 municipios por factores económicos, 4 municipios por el cambio climático, 2 municipios por la reunificación familiar y 1 municipio por violencia e inseguridad. Todos estos son datos específicos que ustedes están viviendo dentro de lo que es su territorio. ¿Cómo podemos hacer para hacer que nos sintamos más seguros en el lugar donde vivimos? Y estos son temas estructurales, son temas que tenemos, que no los podemos, aún a pesar de que son características individuales, o sea, es lo que a mí me está afectando, son de las cosas que solamente podemos atacar si lo hacemos en comunidad. ¿Cómo platicamos de esto? ¿Cómo generamos políticas públicas que nos ayuden a cuidar, a sacar de la vulnerabilidad a esas personas y esas comunidades que están siendo atacadas y que tienen una alta probabilidad de impacto o de devastación incluso por diferentes circunstancias, como ya lo vimos? No necesariamente el cambio Pero nadie sabe quién lo es quiere. el que nos hace que haya una mayor migración interna, sino los factores económicos, ¿no? Y estos factores económicos son los que nos hacen ir precisamente en búsqueda del sueño americano. Entonces, bueno, específicamente entonces tenemos que ver que además de todo lo que son la exposición, la probabilidad de ocurrencia, la capacidad adaptativa, pues hay que incluir en esta fórmula o en esta ecuación el género, la clase social, es decir, la cantidad de recursos económicos con las que contamos, la edad, la raza, el tipo de capacidades con las que contamos. Entonces, todo esto nos hace, pues, un poco más complicado, ¿no? Es complejo entender todo lo que tenemos que atacar. Y si es complejo para nosotros como personas, pues lo mismo, los tomadores de decisiones tienen que ver esta complejidad. Entonces, tenemos que entender que no le podemos dejar todo al gobierno. Sí es cierto que necesitamos nosotros medidas gubernamentales, pero tenemos que empezar desde la base. O sea, si una persona empieza a ser un poquito menos vulnerable porque tenga mayores capacidades, pues ayuda precisamente a su comunidad y ayuda precisamente a su país y ayuda a que los tomadores de decisiones también tengan más posibilidades de ayudarlo en dado caso de un desastre, ¿no?
Entonces, pues el enfoque de derechos en políticas públicas, si se acuerdan, vamos a regresar un poquito a lo que platicaba Andrea. Andrea con lo que es la justicia climática, tiene que considerar el enfoque de derechos. Es decir, cómo incorporamos en las decisiones públicas la edad, el género, la orientación sexual, la identidad, la pertenencia étnica, las discapacidades, para que aquellas personas que aparte de estar en condiciones de vulnerabilidad territorial, pertenecen a alguno de estos grupos vulnerables, ¿no? Y entonces, bueno, pues recordemos lo que decía Andrea, ¿no? O sea, necesitamos políticas públicas que desbloqueen los beneficios sociales potenciales de la acción climática. Necesitamos políticas públicas que aborden las necesidades de grupos de menores ingresos y en desventaja. Y necesitamos políticas públicas que aseguren el buen manejo de los recursos, y eso nos puede permitir precisamente que logremos tener como un poquito más de capacidad de reacción, que seamos más preventivos y menos reactivos, ¿no? La intención es que entre más cosas hagamos previas a un desastre, pues la posibilidad de que el impacto sea mayor, pues se va disminuyendo, ¿no? Porque tenemos mayor capacidad de reacción, mayor capacidad de adaptación, ¿vale? Tenemos por ahí un comentario en el chat. No. ¿Sí? No, ¿No? no, hasta el momento no. Pero los invitamos a que si quieren participar, si quieren abrir su micrófono, levanten la mano y si no, pueden escribirnos a través del chat. Bien, pues ahorita antes de levantar la mano les voy a pedir que levantemos otra vez el celular, ¿no? Porque vamos al tercer factor del que vamos a platicar el día de hoy, que son los factores que incrementan la vulnerabilidad. O sea, ya vimos los elementos de la vulnerabilidad, ya vimos lo que son específicamente, individualmente y colectivamente cuáles son estos grupos que tienen que ser vulnerables, y luego ahora vámonos a aquellos factores en cada una de las situaciones de riesgo que pueden incrementar la vulnerabilidad. Y entonces ahora vamos otra vez al Menti y ahora vamos a preguntarnos qué nos hace ser más vulnerables, ¿no? Y en este caso es una sequía, la inundación, el deslizamiento, la erosión. Entonces, en cada una de sus comunidades, ¿qué es que de todas estas cosas, de todos estos eventos, los hace más vulnerables? Vámonos nuevamente al Menti y veamos. Quienes no están participando en el Menti, lo pueden hacer por el chat y podemos nosotros poner la respuesta para que se vea reflejada en lo que es la aplicación, ¿sale? Yo creo que cuando pones el QR, Ajá. es más fácil que lo lean. Dice que Sí, el link nos lleva a la encuesta anterior porque no le hemos dado pasar. Sí, espérame. Es que, según yo, no, creo que ahí está, esa es. Creo que cambié el orden de las preguntas. ¿Qué nos hace sentir más vulnerables? Entonces, esta es la pregunta y voy otra vez al código QR para que, en dado caso de que alguno de ustedes no lo haya registrado todavía o no les abra la presentación, pues se los volvemos a abrir. Ya nuevamente la liga los lleva a la pregunta actual. Ya está cambiada la pregunta para que la puedan ver. Si le vuelven a dar ahí clic, aparece. Y tenemos una respuesta en el chat que dice sequía, inundación e incendios, que yo ahorita la pongo. Y Tirsa Espinosa nos comenta que en esta problemática debemos participar todos, no solo dejar al gobierno que cree políticas o leyes, y porque no tenemos tiempo para esperar. Exactamente. Ay, perdón. Es que me quedo con la presentación hasta donde iba. Y entonces ahí está la del código QR. Entonces, pues sí, o sea, el tema es, todos tenemos que hacer algo. No podemos, sí nos podemos quejar. Es importante que hagamos que quien está al frente de las decisiones pueda tomar mejores decisiones. Entonces tenemos que sumarnos, tenemos que participar, tenemos que organizarnos. La capacidad de reacción de una comunidad es la suma de las capacidades de reacción de cada uno de sus individuos. Las posibilidades de adaptarnos tienen mucho que ver con que nos organicemos. Sí, Alejandro, perdón, Alberto, dime. Muchas gracias, perdón. Nos dice Reni Urbina que quiere opinar.
Por supuesto. Adelante, Reni, puedes abrir tu micrófono. Abre tu micrófono en lo que recibimos. Hola, buenos días. Adelante, te escuchamos. Mucho gusto. Yo soy parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Y pues en esta nueva transición, ¿verdad? En este nuevo gobierno se creó una unidad de protección social adaptativa. Yo soy parte de esta unidad, ¿verdad? Y precisamente a nosotros nos toca pues toda esta parte, ¿verdad? Las contingencias y todo este tema, ¿verdad? Importantísimo de cómo se vuelve tan transversal, más de lo que creemos, la parte de cambio climático. Y nosotros estamos trabajando pues ahora mismo es más que todo articulación, ¿no? Porque realmente necesitamos el apoyo de un montón de direcciones al interno y de, pues, con mi ambiente, algunos acercamientos, ¿verdad? Con todos al final, ¿verdad? Entonces sí, estamos trabajando fuertemente en esta revisión de las políticas, de qué forma se pueden hacer adaptativas. Estamos viendo cómo que toda la política social tenga este componente, ¿verdad? Entonces, entendemos porque nosotros mismos, ¿verdad? Al revisar es como de verdad que no tenemos eso, ¿verdad? Por ningún lado miramos esta parte incluida en la política pública. Entonces, pues es algo nuevo, definitivamente, ¿verdad? Pero ya tenemos esta unidad creada y estamos ahí de lleno y quien quiera cooperar, pues bienvenido, ¿verdad? En el foro yo les comentaba que podíamos de repente crear esta política para disminuir la cantidad, la flota vehicular, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí que somos un montón en el centro cívico, que hagamos rutas de buses, ¿no? Y ya disminuimos la cantidad de vehículos, por volumen ganamos un montón. De hecho, lo presenté y me dijeron que hiciera la propuesta de proyecto, ¿verdad? Entonces, de esas ideas, ¿verdad? Porque he visto muchas participaciones muy, muy buenas. Entonces, cuando hay cualquier cosa, les dejo mi correo y se me pueden escribir lo que quieran, porque sí, lo que necesitamos es mucha actitud, ¿verdad? Como dicen ustedes, no podemos dejar todo al gobierno, pero aún desde acá, pues igual, aceptamos ideas y trabajar en equipo, porque al final es el mismo planeta, ¿no? Entonces, a la orden, ahorita mismo les pongo el correo. Muchas gracias, Reni. Sí, la verdad es que pues esta nueva realidad nos ha dejado dos grandes lecciones. Una, entender que no hay soluciones probadas, ¿no? O sea, que todo lo tenemos que pensar desde cero y con la experiencia que tenemos. Y la segunda es que no podemos hacerlo solos, ¿no? O sea, que en realidad la única manera de ir resolviendo estos problemas es con la colaboración de todas las partes. Entonces, gracias por tu participación y qué bueno que nos compartes tu correo y seguro que ahora en la actividad que nos van a poner esta semana, va a haber muchas ideas que que se podrían ir sumando con lo que ustedes están haciendo. Adelante, Magda. Muchas gracias. Exactamente, porque de eso se trata, que cada uno de nosotros reflexione qué es lo que puede hacer desde su trinchera, qué es lo que puede hacer individualmente, qué puede hacer con su comunidad, qué puede hacer desde el lugar en donde trabaja, cómo puede apoyar a los otros. Y entonces ver específicamente a ver quién tiene ya una iniciativa y cómo nos sumamos a esa iniciativa, ¿no? A lo mejor en algunas ocasiones, y desconozco mucho cómo están ustedes ubicados geográficamente, pero en algunas ocasiones hay como un grupo de instituciones que están como cercanas, ¿no? En el mismo espacio, y entonces estas iniciativas a lo mejor salen de una de las áreas, pero pueden incorporar a muchas de las áreas que están en el mismo edificio, ¿no? Entonces sí creo que hay muchas cosas que podemos hacer y que hemos dejado de hacer y que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Entonces, pues como verán, la inundación y la sequía, pues es congruente todas las respuestas que nos han venido dando, aún a pesar de que el aumento del nivel del mar sí le está pegando y afectando mucho a Honduras. Creo que es en un área muy específica en donde lo están viviendo, porque justo les estamos preguntando no a nivel país, sino a nivel comunidad, qué nos hace ser más vulnerables en el lugar en donde radico. Entonces, pues ahí están, ¿no? La sequía y la inundación. Ahí la tenemos como muy, muy equilibrada. Obviamente también esto nos trae deslizamiento de tierras, la sequía nos trae también erosión y bueno, los incendios, ¿no? Los bosques en Honduras son de lo más preciado que tienen de su biodiversidad y también se ven afectados dentro de la sequía. Una de las segundas partes es esto de los bosques. Adelante, Alberto. Solamente un comentario más en el chat de Oscar Triminio, que nos dice que casi todos los asentamientos humanos en América Latina están en zona de riesgo de una u otra amenaza. Sin embargo, algunas ya aprendieron sobre el riesgo integral.
pues estamos aprendiendo. Yo creo que todavía no, es una lección no aprendida, es una lección que estamos aprendiendo, porque si fuera una lección aprendida tendríamos menos posibilidad de desastres y cada vez creo que los desastres son mayores y en lugares en donde no necesariamente pensábamos que iban a suceder, están sucediendo. Pero coincido contigo, la mayoría de los asentamientos humanos en Latinoamérica están en zonas de riesgo. Entonces, pues obviamente mucha gente se va a los lugares donde hay un río, ¿no? Porque pues ahí es donde está el agua y el agua es vida. Pero ¿qué pasa cuando el agua es vida, pero esa agua también puede traernos devastación, ¿no? Que es lo que nos ha pasado cuando las crecidas de los ríos. Entonces, bueno, nos vamos a ir nuevamente a lo que es la presentación y pues vamos a ver ahora qué nos cómo abordar el tercer y último de los temas en los que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, pues entonces, justo lo que estábamos diciendo, ahora sí que le atiné con lo de las inundaciones. ¿Perdón? No la estás presentando. No la estoy presentando, disculpen. Yo ya viéndola y obviamente uno cree que los demás están viendo lo que uno ve, ¿verdad? Entonces. Listo, ahora sí la estamos viendo. Ok, pues entonces les decía yo que, perdón, es que una cosa es lo que está en la presentación y otra cosa es lo que está presentando. Lo que decíamos es que las inundaciones son de las cosas que ahorita, en estos momentos y en este año, se han visto no solamente en Honduras, que no puse ningún dato en particular de Honduras, pero creo que esto les recuerda mucho lo que han venido viviendo con algunos de los huracanes que han atacado lo que son las zonas hondureñas, ¿no? Pero estas son fotos de los lugares en los que han habido inundaciones que antes, casi en ningún otro año anterior, se habían dado, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en el... Apagaste tu micrófono. Sí, te dejamos de escuchar, Magda. No te escuchamos. Perdón, es que le di al clic y en un lugar equivocado. La primera es la que está más actualizada, ¿no? ¿Qué está pasando con Pakistán? ¿No? Y decíamos que fue la primera foto que les mostré, que hay 33 millones de personas que fueron precisamente afectadas, o que hasta ahorita todavía no se tiene el recuento, se tiene más o menos un estimado de que son 33 millones de personas, ¿no? Y la cantidad de daños que han habido, yo creo que todavía no tienen una contabilización específica de lo que va a ser este desastre allá en Pakistán. El otro, por ejemplo, es en Australia. En Australia también se dieron pues unas inundaciones, que estas fueron, si no me equivoco, en febrero, bueno, esta foto es de febrero, que en muchos años anteriores no se habían llegado a vivir este tipo de inundaciones en Australia, ¿no? Que es una de las 3 ciudades más importantes de Australia, que casi estuvo inundada en su totalidad, bueno, en una gran parte, ¿no? Luego en China, o sea, en China, que decíamos que pues eran de los que más emitían gases de efecto invernadero y que no necesariamente estaban recibiendo el mismo efecto, pues aquí vemos que hubieron 4.3 millones de afectados en China. Esto fue en junio. Entonces, también están sufriendo el tema de las inundaciones, ¿no? Y luego, aparte de eso, tenemos, en Uruguay, en Montevideo, si no me equivoco, que es la capital de Uruguay, también se dieron este tipo de inundaciones. La otra, la que tenemos aquí a la mitad, es de Kentucky, en Estados Unidos, y la última es en Brasil. Entonces, si se fijan, la cantidad de inundaciones que se han dado y de efectos específicos en este año que han tenido estas magnitudes no se habían visto en muchos años, y a lo mejor no lo tenemos contabilizado nosotros, porque pues obviamente no había tampoco la misma ubicación de las personas, ¿no? O sea, si ya estamos regados por todo el mundo, pues hay más probabilidades de que algo no suceda, ¿no? Porque ya tenemos como más cantidad de tierra que estamos ocupando, y eso nos hace más vulnerables. ¿Sí, Alberto? Un comentario más en el chat a propósito de lo que estás diciendo. Dice Lourdes Emilia que un fuerte trabajo social de educación y concientización es fundamental para que un proyecto o plan funcione, partiendo de la base que las consecuencias de los desastres naturales somos los seres humanos.
somos causa y consecuencia, tienen toda la razón. Y entonces, pues, es como pues no es un mapa, sino es una fotografía literal, o bueno, 6 fotografías en las que nosotros podemos ver qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y qué es lo que nos está pasando a nosotros, porque el hecho de que ahorita no esté sucediendo en mi lugar de origen, en mi país o en mi comunidad, no quiere decir que ya hayamos aprendido o que ya nos libramos de ello. Estamos en septiembre y si en octubre en Honduras es cuando vienen todo lo que es el tema de la temporada de huracanes, pues entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita en septiembre para que en octubre no nos suceda lo que es muy probable que suceda, ¿no? Porque pues es lo mismo que aquí en México. Aquí en México no entendemos, ¿no? Vamos a hacer el macro simulacro el mismo día que ha venido temblando todas las veces, bueno, el mismo día que tembló las 2 veces que han habido sismos desastrosos, ¿no? Entonces, pero bueno, no digamos que es que estamos llamando al sismo para el mismo día, pero bueno, un simulacro es una manera de aprender a reaccionar. Sin embargo, pues obviamente eso no nos quita del riesgo, ¿no? Nos incrementa un poquito la capacidad de reacción, pero pues al final del día, ¿qué más se está haciendo, no? ¿Qué es todo lo que tiene que suceder para que haya menores pérdidas en el momento de que suceda un evento catastrófico? Entonces, eso mismo es lo que tendríamos que estar pensando en Honduras, para lo que serían, no solamente el mes de octubre, ¿no? Sino todo lo que son los factores que están incrementando los riesgos con relación a los recursos hídricos, con relación a la agricultura, los suelos y la seguridad alimentaria, con relación a los bosques y la biodiversidad, con relación a los sistemas marinos y costeros, a la salud humana, la gestión de riesgos y la infraestructura. Entonces, se tienen identificados, todos estos pertenecen a lo que es el plan de adaptación de Honduras. En este plan de adaptación están identificados todos estos factores de riesgo. Ustedes los van a poder ver a lo largo de lo que es el curso que van a entrar próximamente a partir de esta semana para empezar a revisarlos, pero en su plan tienen identificados todos los factores y luego tienen identificadas las cosas que podrían hacer para poder precisamente incrementar su capacidad de adaptación. Entonces, es interesante la cantidad de información que hay y que ustedes la tienen a la mano. Adelante, Alberto. 2 comentarios más en el chat. El primero de Arcadio Flores, que nos dice que en Honduras, desde el año 1974, tuvimos el primer huracán, el Fifi, que me pareció muy interesante el nombre, y parece que no hemos aprendido lo suficiente. Acá también tenemos un huracán parecido, permanente. Tirsa nos dice que recordamos que nos falta capacidad técnica e instituciones para comprender lo que nos dice la ciencia del cambio climático y tenemos que aprender a cómo bajar la exposición climática para así bajar la vulnerabilidad. Debemos no solo conducir recursos económicos, sino también volvernos más resilientes a eventos extremos, que permita tener respuestas más rápidas ante las exposiciones. Exacto. Eso es precisamente lo que nosotros quisiéramos provocar con el curso, que tengamos mayor información, que tengamos mayores reflexiones, que tengamos más recursos, que se nos imaginen, que se nos ocurran más cosas, que nos conectemos con los otros para hacer cosas y que entonces haya un cambio de pensamiento, un cambio con un llamado a la acción, que no sea solamente lo que estamos aprendiendo en la teoría o que ya entendimos cómo leer un mapa, sino que tengamos precisamente esa capacidad de llevar a cabo de lo que nosotros estamos pensando a acciones reales, ¿no? Entonces, este es como un árbol de problemas, de cuáles son como las cosas que vemos o que podemos ver que pueden ser como la base de los factores que incrementan la vulnerabilidad. Entonces, si nosotros subestimamos las amenazas, si hay una impunidad legal por todo lo que se está haciendo con la deforestación, por ejemplo, si tenemos un modelo de desarrollo inadecuado y que entonces tenemos pues todo lo que son los asentamientos en donde no deben de estar, y si tenemos una inconsciencia o una falta de voluntad política, que esos son como 4 de los elementos bases, pues entonces las cosas se van agravando, ¿no? Entonces,
un desarrollo no ordenado y la subestimación de amenazas nos dan un territorio no ordenado. Si a esto le agregamos que ese territorio tenga una excesiva densidad urbana, pues entonces tenemos poblaciones y actividades en áreas expuestas. El territorio no ordenado nos da un impacto y un deterioro ambiental de los recursos naturales. La subestimación de las amenazas y la impunidad nos dan códigos de construcción obsoletos y nos dan construcciones vulnerables. La impunidad legal y la inconsciencia nos dan construcciones vulnerables y nos da una ciudadanía incapaz de enfrentar emergencias y una inadecuada capacidad de gestionar los riesgos. Entonces, las cosas, así como se van sumando para poder ver si somos más o menos vulnerables, también las consecuencias se van agravando. Entonces tenemos que empezar a llevar a cabo acciones que nos permitan ir reduciendo la vulnerabilidad, no solamente decíamos individual, que eso suma mucho, sino a nivel político, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde cada uno de los lugares en donde nos encontramos? Por eso estamos sumando a todas estas personas que están en el servicio público, para que entonces vean sí que puedo hacer yo por mi comunidad, sí que puedo hacer yo por mi familia, sí que puedo hacer yo por mi persona, pero también que puedo hacer yo desde el lugar del servicio público, ¿no? Entonces, estas cosas queremos provocar el diálogo y por eso el ejercicio que vamos a tener para de esta semana y la que sigue es un ejercicio que lo queremos hacer en equipo, ¿no? Para ver cómo dialogamos. Entonces, bueno, vamos a hacer ya un resumen e ir cerrando ya lo que son la información que veníamos a platicar de ella. Y decimos, bueno, tenemos sensibilidad en sistemas sociales, sensibilidad en sistemas ecológicos, y cuando nosotros hacemos un análisis de lo que son los términos institucionales, es decir, todo lo que se puede hacer desde el lugar del servicio público, pues vamos a ver cómo esa vulnerabilidad socioecológica, porque pues algunos atendemos a personas, algunos atendemos el medio ambiente, algunos atendemos ya específicamente la capacidad de reacción de la población atendiendo el riesgo, todo lo que estamos haciendo todos, cómo lo metemos para que incrementemos nuestra capacidad de adaptación, ¿no? Esas son de las cosas que quisiéramos reflexionar en estas semanas y que podamos empezar a generar acciones, porque si tenemos acciones con las cuales se nos ocurra que podemos llevar a cabo, en el siguiente módulo vamos a poder ver, y bueno, ¿y ahora de dónde sacamos el dinero para llevar a cabo esas acciones, ¿no? Pero primero tenemos que entender todos estos elementos y tener como ya las propuestas de lo que queremos hacer y de lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? ¿Qué nos toca? Y que, pues, no, o sea, ¿qué nos toca por responsabilidad dentro del servicio público y qué nos toca como responsabilidad individual? ¿Qué puede pasar? Nosotros tenemos elementos que son estos drivers, que son estos detonadores de lo que serían la vulnerabilidad, ¿no? Y entonces estamos en una alta sensibilidad y somos vulnerables. Si empezamos nosotros a incrementar la capacidad del capital natural para regenerarse y la capacidad de adaptación y de anticipación de las personas, esta capacidad de reacción que hablábamos cuando atendemos el riesgo y esta capacidad de adaptación a lo que son todos los efectos que estamos sufriendo, vamos a entrar en un tema de estar adaptándonos precisamente a lo que nos está provocando la vulnerabilidad. Vamos a reducir la vulnerabilidad y vamos a tener mayor capacidad precisamente de adaptación, vamos a estar más adaptados. Pero de estar adaptados necesitamos pasar a esto que ya comentaban uno de los participantes, la resiliencia. O sea, cuando ya aprendimos, cuando ya nos adaptamos, cuando ya tenemos capacidad de reacción, cuando ya estamos organizados, la resiliencia es comunitaria. Sí tenemos una resiliencia personal, individual y demás, pero ante el cambio climático, por más que seamos fuertes, por más que tengamos la mejor posibilidad de entendimiento, comprensión y todo, no podemos hacer nada solos. Aquí no solamente se trata de no dejar a nadie atrás, sino de no dejar a nadie fuera. Que todos tengamos algo que hacer para que podamos precisamente enfrentar estas vulnerabilidades, ¿no? Cuando logremos transitar de la resiliencia a una comprensión, a un cambio de pensamiento, a un cambio de hábitos, a tener
integrados no solamente los temas de adaptación, sino también los temas de mitigación, la eficiencia energética, el consumo del agua, el que seamos cuidadosos con lo que son los bosques, el que tengamos nuestras costas cuidadas. O sea, todo esto, este cambio de relación, de cultura, de comprensión, de educación, de lo que son nuestros comportamientos y nuestras acciones, entonces vamos a pasar a la transformación. Y si nos transformamos, nosotros transformamos el medio ambiente. Y entonces vamos a ser capaces de reducir lo que sería la cantidad de incremento de la temperatura global y por lo tanto vamos a topar ese 1.5 y tratar de empezar a bajarlo, ¿no? Tenemos poco tiempo, en realidad hemos tenido demasiado tiempo en el que no hemos hecho nada, y el tiempo que nos queda, aunque digamos, pues son de aquí al 2030, pues son 10 años, y dices, son 10 años, ¿no? No, o sea, hemos tenido muchos más años anteriores y no se ha hecho nada. Entonces, ¿qué indicios tenemos para que en estos 10 años realmente lo logremos? Si no hacemos nada, pues estamos poniendo en riesgo a todo lo que sería la supervivencia del planeta, no solamente de la raza humana como la conocemos actualmente, ¿no? Entonces sí tenemos que empezar a responder, a actuar y entonces a llevarnos a transitar de la vulnerabilidad a la adaptación, de la adaptación a la resiliencia y de la resiliencia finalmente a la transformación. Y que entonces vivamos en una situación más armónica con el medio ambiente. Así como a manera de corolario, de conclusiones, en Honduras hay una cantidad de zonas vulnerables que están en una vulnerabilidad crítica por diferentes situaciones, ¿no? Sí las inundaciones, sí las sequías, sí lo que es el incremento del nivel del mar, y entonces tenemos que empezar a iniciar actividades de adaptación. Eso es lo que quisiéramos que saliera de este curso y de esta semana y la siguiente. Entonces empiecen a pensar qué sí podemos hacer. Hay muchas cosas que sabemos que los otros deberían de estar haciendo, pero no podemos actuar por el otro, actuamos desde nosotros mismos. Entonces, las medidas de adaptación deben de comenzar con cambios en patrones de desarrollo y cambios en patrones de conducta, que eso nos va precisamente a hacer que haya esta transformación. Las mejoras en aspectos sociales y económicos pueden reducir lo que es la vulnerabilidad al cambio climático, pero esos son los resultados más alejados. Tenemos que hacer primero las acciones más cercanas a nuestra realidad, las más chiquititas, las más inmediatas, las que sí podemos hacer cada uno de nosotros, son las que van a sumar a que poco a poco precisamente se vayan haciendo cosas de mayor envergadura. Y entonces evitar que haya mayor cantidad de gente en zonas de riesgo, esa sería una de las más importantes de todas, y evitar que estemos deteriorando nuestros sistemas naturales de protección, como los manglares y los arrecifes, por mencionar alguno nada más. Adelante, Alberto. Sí, nada más un comentario más en el chat de Arcadio Flores. Nos dice que un gran reto es trabajar en equipo, con una finalidad y no como una modalidad. Estar consciente de que debemos ser complementarios en toda esta problemática. Así es. Me da mucho gusto que estén muy, muy participativos, porque justo venía ahorita lo que eran preguntas y comentarios. Estamos cerrando prácticamente lo que son los 3 temas de los que íbamos a platicar el día de hoy. Entonces, los comentarios los hemos venido recibiendo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún otro comentario? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono y darnos o ponernos en el chat algún otro tema? Porque ya estamos prácticamente llegando al final de lo que sería nuestra plática. Que bueno, espero que todo esto se vea reflejado en los foros, porque hemos tenido una participación un poquito menor que de las de hoy en los foros, entonces quisiéramos que esto, que ya que tenemos esa dinámica de que ya estamos entrándole al tema, ya le estamos entendiendo, ya sabemos, pues hagamos ahora que en el foro podamos dinamizar los grupos, dinamizar el diálogo, y ahí que hay mucho más tiempo, aquí tenemos el tiempo muy recortadito, pues tengan todos la posibilidad de opinar, ¿no? Entonces, ¿alguien más que quiera hacernos algún comentario? ¿Hay alguna pregunta? Si dejas de compartir, a lo mejor podemos ver si hay alguien más que nos haga algún cambio de señal. Que nos levante los ojitos así, ¿no? Ajá. Alguien que levante la mano. Adelante, Arcadio, te escuchamos. Arcadio.
Muchas gracias. Yo solo quisiera hacer un comentario, ¿verdad? Todos los connacionales saben de que el país se dividió estratégicamente en 16 regiones de desarrollo, entre comillas, motivados por la problemática de las cuencas, perdón, hidrográficas. Yo sé que en el país hay una enorme cantidad de esfuerzos. El problema es que son muy dispersos y yo no sé cómo le vamos a hacer para en realidad propiciar un trabajo más en equipo, que es un reto tremendo. Ojalá no vayamos a parecer como la bestia de las 7 cabezas, uno por aquí, otro por allá, porque eso es algo bastante complejo. Aquí hay enormes esfuerzos, ¿verdad? Hay instituciones como el Instituto de Conservación Forestal, que tiene que ver con toda la situación de la problemática del mal manejo de los recursos naturales. Está la Secretaría de Desarrollo Social, como lo identificaba la compañera. Inclusive, bueno, nosotros tenemos una asociación de municipios en el país, la MON que se le llama, donde hay 298 municipios en 18 departamentos y miles de caseríos y aldeas. Como nos dijo alguien, hay que volver los ojos a la ruralidad, ¿verdad? Si hay condiciones favorables en el sector rural, posiblemente la migración se mengüe, pero normalmente nosotros queremos trasladar responsabilidades a los niveles rurales, a veces sin tener las competencias necesarias, menos recursos, porque aquí todo plan es bonito, pero si no hay recursos financieros, creo que la cuestión se nos complica más. Entonces, nosotros, bueno, en lo personal me inclino más por el trabajo comunitario, social, que lo he venido haciendo por casi 3 décadas. Y hemos entendido que una cuestión clave es el apropiamiento de las comunidades de su realidad. ¿Qué significa eso? Llámele diagnóstico, investigación, un mapa como estamos hablando de la comunidad donde está la fotografía con todo el territorio, zonas peligrosas, zonas no cultivables, etcétera. Después viene lo de planificar acciones, como decía Magda. ¿Qué respuesta puede dar alguien desde la comunidad? Porque si vamos a estar esperando, entre comillas, los cerebros que saben todo desde afuera, esta vaina no camina. Y por último sería ejecutar proyectos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el campesino ha estado siendo desplazado por, entre comillas, la tecnología, ya que le llevamos un ejemplo simple, son los abonos y los venenos industrializados que antes la gente no los conocía. Pero como hoy es una cuestión de dinero y los países altamente industrializados ponen fronteras cuando les conviene y abren fronteras cuando les conviene a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, en el campo agrícola hay 12 productos que le llaman la decena maldita. Dentro de ellos está el paraquat o el gramoxón, pero que se importa de países que lo fabrican y tú lo compras en cualquier agrocomercial y ese es de libre comercio. Entonces dice uno, algo está fallando, como que hay una doble moralidad. Entonces creo que hay un enorme esfuerzo, estamos haciendo avances en el país. Yo creo que el hecho de conversar y ojalá establecer mesas de diálogo, no de dialogar, ¿verdad? Sino de diálogo, podemos encontrar alguna respuesta, pero a veces es algo irrisorio. Vamos a hablar de la mesa de seguridad alimentaria y cada vez los que menos tienen que comer son más. Entonces dice uno en qué vaina andamos hablando de mesas de seguridad alimentaria y que debe ser soberanía alimentaria, no seguridad. Entonces, debe implementarse el diálogo y alguien que lidera, ¿verdad? Si hay una secretaría que tiene que ver con esta cosa, los otros nos sumamos, porque al final los que hacen las políticas públicas están en otros niveles. A nosotros a veces nos corresponde ejecutar esas políticas. Pero creo cada vez que uno va conversando, identificando, los otros decimos, es preocupante la cosa, es seria, ¿verdad? Más que seria. Entonces me pongo a pensar en mis 3 hijos, 30 años más adelante, ¿habrá agua o nos vamos a ir para Marte? A saber, ¿verdad? Un placer. Gracias, Arcadio. Sí, Pues- pues
creo que es como dices, me encantó tu comentario que hay que dialogar y no dialegar. Creo que alegamos mucho y dialogamos poco. Entonces, pues sí, o sea, en estas semanas quisiéramos que se acercaran entre ustedes, que dialogaran y que determinaran cómo sí, ¿no? Ya sabemos cómo no, ya sabemos lo que no están haciendo los demás, ahora vamos a identificar qué podemos hacer cada uno de nosotros, ¿sale? Entonces, esta es la última participación que les pido que nos dejen con qué se quedan el día de hoy. Y en lo que nos dan sus participaciones, pues vamos a darles como las últimas, ahora sí que diría esta Fátima, los avisos parroquiales. Me encanta porque lo que hacemos es que les comentamos, bueno, qué sigue ahora para lo que es la próxima semana, ¿no? En qué es en lo que nos vamos a enfocar ahora. Hoy es Día de la Madre Teresa de Calcuta, hablando de los avisos. Ok, nos encomendaremos a ella para que precisamente logremos que haya mayor participación en el curso y para que podamos tener mejores resultados como país, ¿no? Entonces, lo que sigue es que además de los foros vamos a tener un ejercicio. Este ejercicio pues tiene que ver con llenar una herramienta. Y en esta herramienta de lo que se trata es de que vayamos precisamente tratando de evaluar la vulnerabilidad. Entonces vamos a tratar de escoger un lugar, les voy a mostrar un poquito la herramienta, no se las voy a explicar porque pues, se trata de que en el foro vayamos, digo que en la página la conozcamos y sepamos de qué se trata, pero pues vamos a identificar el hábitat, vamos a describir los atributos del lugar en donde estamos haciendo el ejercicio, los servicios con los que cuenta, y luego vamos a determinar cuáles son los elementos de estrés climático que están precisamente interactuando dentro de este lugar, los cambios que hemos observado con relación a esos factores que nos están amenazando, los efectos que nosotros estamos viendo que vamos a ver, la probabilidad de ocurrencia, y de ahí vamos a llegar precisamente a lo que es cómo se cruzan estos con los factores de presión para que identifiquemos el riesgo y la capacidad adaptativa. Es algo muy sencillo en realidad, lo que queremos es que vayan como haciéndolo poco a poco, pues muchas cosas nada más son de como elegir, ¿no? Porque son listas desplegables, otras cosas son de calificar, otras cosas sí son más o menos de hacer un análisis, pero pues esto lo que queremos que lo hagamos en equipo. Entonces vamos a tratar de juntarnos para dialogar, ver qué sí podemos hacer, y la intención final después de las 2 semanas, porque este módulo acuérdense que dura 2 semanas también, es que tengamos acciones que después podamos ver si podemos buscar fuentes de financiamiento. Entonces, el ejercicio está en el aula virtual, es correcto, vamos a abrir el siguiente módulo y van a tener pues sus foros de participación como sus ejercicios de consolidación, más este ejercicio. Les pedimos que nos ayuden a aprender sus cámaras y si tienen alguna otra duda, pues que nos la comenten, estamos prácticamente cerrando ya el webinario. A mí me gustaría hacer una precisión, el ejercicio está pensado para que sea lo más sencillo posible. Es decir, que lo que se trata es de que sea el pretexto para que nos juntemos. Entonces, va a ser identificar en un ecosistema una vulnerabilidad y sobre esa cuáles son los factores y sobre esos factores cuáles son los riesgos que estamos visualizando. Y luego ya que tengamos esa fotografía, la idea es decir qué es lo que podemos hacer, ¿no? Ahorita nuestra compañera Reni Urbina nos decía lo que ella está pensando que se puede hacer para reducir la contaminación y el tráfico en el centro de la ciudad. Bueno, la idea es justo que podamos hacer con este ejercicio un conjunto de definición de acciones que en el próximo módulo vayamos a ubicar cuáles son las fuentes de financiamiento que podrían ayudarnos a hacer realidad esta acción que nos estamos imaginando y que nos estamos imaginando de manera interdisciplinaria e interinstitucional, es decir, con la participación de cada uno de ustedes en los grupos e imaginándose desde su realidad cómo se podría hacer. Entonces, los invitamos de verdad a que participen y cualquier duda, cualquier cosa, incluso si hay alguien que no pudiera hacerlo en equipo,
Lo ideal es hacerlo en equipo, sobre todo por hacer el ejercicio colectivo, pero también entendemos que no siempre nos da el tiempo, entonces lo podrían hacer de manera individual. Adelante, ahora sí con la foto. Gracias por prender sus cámaras. Y foto 1 y foto 2. Muchísimas gracias. Les voy a mostrar nada más finalmente con qué nos quedamos hoy, la nube de palabras, para que veamos y nos vayamos con esta palabra que está en el centro, ¿no? Con el compromiso de que cada uno de nosotros hagamos algo de aquí en adelante y que precisamente esto se vea también reflejado en las actividades que hagamos en conjunto y que eso obviamente nosotros lo podamos ver a través de sus actividades en la plataforma. Entonces les agradecemos mucho su presencia. Si hay alguien más que tenga alguna duda o algo, nos la pueden comentar por el chat y si no, bueno, pues entonces nos veríamos ya la próxima semana. ¿Estás de acuerdo, Fátima? Sí, por supuesto. Misma hora y mismo canal. Muchísimas gracias. Que tengan bonita semana. Saludos, buenos Buen días. día, saludos. Gracias. A cuidarnos. Gracias, saludos a todos. Bendiciones y salud.